Muy bien, ¿qué tal? Si estás por aquí es porque quieres desactivar el control de cuentas de usuario, así que lo que vamos a hacer es desactivarlo. Vamos a hacerlo muy rápidamente porque esto no tiene vuelta de hoja. Así que vamos al buscador de Windows y escribimos UAC, ¿vale? Cuando escribimos estas letras aparece una coincidencia que es cambiar configuración de cuentas de usuario, que es lo que estamos buscando. Le vamos a hacer un clic para entrar aquí y para desactivarlo lo vamos a dejar en el mínimo de todo, ¿vale? Nos está recomendando que esto no es recomendable, ¿vale? Pero si lo que queremos hacer es lo que vamos a hacer. Lo vamos a desconectar y le decimos que sí. Vale, pues intentamos comprobar, instalar, hacer lo que quizás nos esté dando problema. Y si vemos que se soluciona con esto, pues listo. Si no, pues lo volvemos a activar porque, como bien dice esa ventana, no es recomendable dejar el control de cuentas de usuario deshabilitado. Yo lo dejo aquí en algo moderado y lo vamos a aceptar nuevamente. Así que nada, espero que este vídeo de desactivar temporalmente el control de cuentas de usuario te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.